Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Copas y un Vino. Hoy es un episodio muy especial para nosotros porque cumplimos nuestro sueño húmedo de finalmente ver el Joker y tenemos varios temas interesantes para contarles que por el título ya van a saber qué son. Sí, de hecho, queríamos... el Joker no es un ejemplo de tema piola, Claro. porque es una película súper densa, pero sí queríamos abarcar una temática más piola, más relajada, más entrete. Hemos tenido ya varias semanas con temáticas Contingentes bien intensas. importantes. Sí. Sí, que de por sí ya nuestras temáticas normales siempre van como una reflexión súper intensa de qué sociedad estamos viviendo. Claro. Y con la densidad de los últimos, creo que 4 capítulos. Sí, todos han tenido involucrado algo por Sí. ahí un poco que sea. Entonces queríamos hacer uno más piolita, más entrete y muy acorde a nuestro podcast. O sea, hacemos un podcast de vino, mínimo compartir todas nuestras experiencias borrachas, ¿verdad? Sí, yo creo que era algo que eventualmente íbamos a tener que hacer, estábamos obligados a hacerlo. Sí. O sea, obviamente estamos mencionando alcohol, es parte de la propuesta detrás de todo el podcast, Uh-huh. que es un poco también una búsqueda de rememoranza y de tener un rato más tranquilo después de todo lo que hemos pasado al final. Sí, Y también para que obviamente nuestros oyentes tengan un rato un poco más relajado, quizás también recuerden anécdotas. se distraigan un poco. Claro, y si quieren contarnos alguna historia, ya sea por Instagram, Claro, en los comentarios. Tenemos Twitter ahora. Sí, eso es importante. Probablemente ya van a ver algún anuncio respecto a eso en Instagram, pero tenemos Twitter oficial. Sí, es el mismo nombre de usuario de Instagram. Entonces, si nos siguen en Instagram, Nos van a poder búsquenos seguir. en Twitter y ya. Sí, que fue un poco también una búsqueda de reinventar y buscar un poco más de alcance del mismo podcast. Hace poco nos dimos cuenta, de hecho, que dentro de lo que son los parámetros de monetización de YouTube, nosotros ya teníamos cumplido un tiempo que se requiere de reproducciones, de minutos. Necesitas horas de reproducción. Claro. Y suscriptores. Nosotros tenemos 12.000 horas. Y creo que se necesitan como 4.000 horas. 4.000, claro, era una cosa que ya habíamos pasado. Ahora lo que nos falta son suscriptores, entonces... Sí. Que obvio, o sea, nosotros creamos el podcast porque queríamos hacer algo entretenido. Sí. Pero tampoco vamos a ser súper hipócritas y decir que no hay una meta a cumplir a largo plazo de poder monetizar este contenido, porque eso significa que vamos a poder ir creciendo dentro del podcast y mejorar el podcast. Claro, hacer inversiones. Claro, dentro de lo poco que hemos podido hacer con nuestros ahorros, yo creo que ya hemos avanzado bastante. Sí. Pero sí, eso significa más avance. Entonces, sí, no nos estamos estresando ni estamos intentando buscar suscriptores a lo loco solamente para empezar a monetizar, pero la monetización es una meta a la que queremos llegar eventualmente, eso no es mentira. Claro, y algo importante también, porque obviamente nosotros disfrutamos hacer esto y es rico poder tener cierto sustento de lo que te gusta hacer, obviamente. Claro. Entonces, toda esta experiencia ha sido una búsqueda de expandir más el público del podcast. Sí, y tener también una línea de comunicación más directa. Sí, que de hecho Twitter es mucho más inmediato. Yo no sé realmente cuántas personas de las que nos escuchan realmente ocupan Twitter. Yo tampoco. Yo en lo personal no ocupo. Yo nunca he tenido Twitter, recién hoy es miércoles, ustedes van a escuchar esto el sábado. Sí. Creé el Twitter del podcast, me creé un Twitter personal porque quería seguir gente que tuitea estupideces. Obvio. Meramente por eso, pero nunca he tenido Twitter, nunca lo he manejado. Sé que es un lugar muy controversial y medio tóxico, pero ¿qué espacio de las redes sociales no lo ves en este punto? Sí, es cierto. O sea, dentro de lo que podemos hacer es una herramienta más para nosotros. Y involucrarnos también con, no sé, hashtags, con otros Twitter que estén relacionados con podcast para también buscar una mayor proyección al final. Porque también hemos querido buscar, no sé, tips, consejos, como meternos más en la comunidad podcaster. Claro, yo creo que eso tiene implicancias de empezar a escuchar más podcasts, al menos de parte mía. Yo ya tengo eso bien realizado. Sería muy hipócrita decir, ay, oigan, promocionen mi podcast, ayúdenme con esto, y no me interesa escuchar lo suyo. Sí, se ha hecho mucha del
de la suerte de formato que nosotros tenemos, y muchas de las decisiones que hemos tomado han sido porque yo digo, mira, yo escucho estos podcasts y pasa esto y esto, podemos probar esto, podemos tener de plantilla esto. Que al final con todo, como con todo proyecto, son referentes que uno tiene para, Claro, para después poder construir encontrar algo. tu propia identidad. Pero sí, eso, así como un pequeño update. Update a la actualidad. En Obviamente, Chile sigue la cagada. Sí, hoy día también quedó la cagada en una manifestación Sí, cerca de Costanera, creo que fue. nosotros estamos en nuestra tercera semana sin clases. Ujú. Con una Eso. posibilidad de que sea una cuarta ya. Claro. Y bueno, más Aquí que nada, estamos. sí, como dijimos, queríamos buscar una atmósfera distinta para el podcast, pero no por eso va a ser distinto. Y por lo mismo, Oriana, ¿nos quieres contar sobre el vino que estamos tomando hoy día? Sí, este vino que estamos tomando hoy lo hemos probado una vez antes. Yo lo elegí. Sí, cuenta por qué lo elegiste, por favor. En la etiqueta de un perrito. Se llama Amigo Perro. Es del 2016. Es un Cabernet Sauvignon, obvio, ¿Qué más vamos a tomar acá? del Valle de Curicó. Es un vino que yo tenía la sensación de que lo habíamos tomado ya para un podcast, pero después me acordé que fue algo que tomamos porque somos alcohólicos nomás. Sí, hay mucho consumo. De hecho, muy temático de hoy, yo quise que empezáramos el podcast con la segunda copa de vino, no con la primera, Sí, y para estar más en tono. Y nos tomamos una cerveza antes de antes, como empezar con a la grabar. cena. Claro, y al final también para dar un poco el estilo medio borracho de la historia. Estar un poco más sueltos también con lo que se va a hablar. Exacto. Así que entremos de lleno. Sí. Yo creo que lo más correcto primero es contar un poco nuestro contexto alcohólico. Ujú. Alfonso, tú eres el mayor acá, así Sí. que yo creo que empieza tú. Oh, al fin se respetan a los mayores en este podcast. Sí, bueno, de partida yo empecé a tomar ya a una edad un poco avanzada. O sea, la primera vez que probé alcohol y lo disfruté fue cuando tenía como 16, pronto a los 17 años, que fue en un asado familiar donde mi mamá me dijo, ya, tómate un fanchoc con nosotros. Y era un ambiente bien piola, estábamos de viaje en la playa con mis primos, mis tíos, entonces hay harta confianza y esa típica lógica constante de, no, mejor que lo pruebe con nosotros, que lo pruebe afuera y la weá. Entonces fue como ya, y como era un fan shop, o sea, era porción bebida, y yo en ese tiempo tomaba pura bebida, pues igual fue como, rico, y de repente como me entoné un poquito y fue divertido. Claro. Ya. No era que disfrutar el sabor de la cerveza, de hecho me concentraba en el La sabor de bebida. la Fanta. En ese caso, era Crash, ya ni me acuerdo. Pero el resultado es el mismo. Esa fue la primera vez que lo probé. Pero después de eso, pasar a beber por cuenta propia ya fue un año después. Cuando empezamos a tener más carrete, me acuerdo que había repetido un compañero cuando estaba en segundo medio, que ya estaba más en la volada de salir a tomar, que el pisco, que tomarse una cerveza, fumarse unos pitos y toda la weá. Y ese fue como nuestro nexo iniciador dentro de nuestro grupo de colegio. Entonces fue empezar a salir más, empezar a probar, y ya después pasaba a hacer todos los fines de semana, oye papá, dame 5 lucas, voy a salir a carretear, y todos los fines de semana me mandaba 5 lucas en copete, comida y emborracharme con mucha gente. Un poco después de eso fue que ya superé esa etapa y empecé a consumir un poco menos de alcohol, al punto en el que dejé de consumirlo por harto tiempo. Tipo, no me traía la cerveza, no tomaba vino, entonces no tenía mucho acercamiento con el alcohol. Mis amigos habían dejado de tomar, o sea, de repente había un cumpleaños y así, no sé, me tomaba una cerveza con suerte. Como que había caído meramente en consumir cerveza. Uh-huh. Y después con el tiempo fue que, ya íbamos a ir a una tocata de Girafín. Íbamos a un local a escuchar música en vivo. Ya, puta, ¿sabes qué? Tengo unas lucas, voy a comprarme algo para tomar. Y no sé, alguien invitaba para comer. Ya, bueno. Y no sé, me pedía una piscola. Y de repente me tomaba una piscola y era como que venían flashback de Vietnam de, igual me tomo otra. Y no me daba la plata, entonces no lo podía hacer. Claro. Pero eso poco a poco empezó a retomarme más el consumo de alcohol. Después fue un par de viajes
a la playa con amigos, donde era como, ya, sí, puta, vamos a compartir, vamos a estar hueveando esta tarde, ya, sí, me voy a tomar un copete, ya, sí, voy a poner plata, aunque me tome... Que ese era el tema, yo después empecé a tomar muy poco y sentía que perdía plata, porque de repente era pasar 2 lucas para tomarme un vaso. Claro. Entonces, yo decía como, puta, pues hay que prefiero no pasar plata y no tomo y chao. Y ahí ya fue distinto en la playa y con mis amigos y tomando y compartiendo y voyando hasta súper tarde. Y de ahí empecé un poco a retomar hasta que me empecé a juntar contigo. Hmm. Ujú. Y ahí fue cuando, ay no, que tomemos una cerveza, que un vino y no sé qué. Y posteriormente llegamos a esto. Obviamente es mucho más extenso que lo que acabo de contar, pero dentro de lo que ha sido la experiencia general, yo creo que lo puedo resumir rápido así. Claro. Y después con un par de anécdotas. Que por eso quería que tuviéramos la oportunidad de compartir ambos para después hablar de De las las anécdotas. Sí. Curiosamente, Alfonso me lleva 4 años. Y Ujú. cerca de la fecha, como a los 18, que empezaste como a carretear. Fue más cerca de los 17. Creo que ahí quería marcar un punto de inicio, pero cuando cuento una anécdota. Claro. No estuvimos muy alejados de empezar a carretear y tomar en la misma fecha. Claro, como en el mismo periodo de tiempo. Solo que en edades distintas. Ya todos saben a este punto, yo soy de Venezuela. Sí. Allá se practica mucho el alcoholismo. Y puta, mi mamá es súper buena. Hola mamá. Mi mamá es súper buena para tomar. Mi papá es músico, entonces es súper bueno para tomar también. Como que tenía buenos Referente. genes. Claro, buena influencia. Y me acuerdo que la presencia de alcohol siempre estuvo en mi casa, pero quizás me acuerdo como chiquita, 11, 12 años, un tío me dio a probar cerveza y yo arrugué la cara, típica. Ya, claro, sí. Y como a los 13 ocurrió una cuestión que mis primos, yo tengo una prima y un primo que son contemporáneos conmigo, unas navidades nos robamos una taza de cóctel que había hecho mi tía. Y era como ron blanco con duraznos. Ah, ya, como ponche de fruta, una cosa así. Claro. Ya, sí. Entonces, esa fue mi primera vez como consumiendo alcohol, comillas. Claro. Pero después, entre los 14 y 15, no me acuerdo exactamente, fue que empecé de nuevo, en las navidades, a tomar con mis primos en serio, a comprarnos algo para tomar para nosotros, a hacer ponche crema, que es como bebida típica navideña. ¿Cómo se hace el ponche crema? Hay muchas formas de hacerlo, pero es como con flan de vainilla, huevo, ron. Es como... Imagínate un flan o un, ¿cómo se llama? ¿Mousse? Mousse de vainilla, pero menos thick, menos espeso y con licor. Ah, ya. ¿Y eso se comía? No, eso se bebe. Ah, pero... Ya. Por eso Oye, te qué digo, raro. es líquido. Ya. Pero es como la fórmula de un mousse hecha más líquida. Claro. Ya. Ah, ya. Pero esa es una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, pero X. Así lo hacíamos en mi casa. Y después fue a los 15 empezar a carretear con mis amigas, con mis compañeras del colegio, que en ese caso las varias primeras veces que nos juntamos a tomar, yo fui la desordenada que llevó el licor. Qué buena influencia. Y fue mi época de colegio fue como la más carretera, claro. Y que yo no salía a carretear de salir a disco, porque mi volada nunca fue muy disco. Siempre era como juntarse, comprar unas botellas, hablar, jugar juegos, qué sé yo. Claro. Muy de esa volada. Y cuando a los 18, curiosamente, como que el sabor de los destilados ya no me apetecía mucho. Me acuerdo que yo cumplí 18 viviendo en Mendoza. Y yo salí a carretear con mis compañeros de la universidad y tomamos un par de, tú sabes, cócteles, tragos, mierdas de esos. Y era como que, no es mucho lo mío, ya no. Y ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusto a la cerveza y al vino.
Porque a mí antes la cerveza como que no me gustaba mucho, la encontraba amarga. Y el vino culturalmente no era algo en Venezuela, porque es caro, allá no se produce vino. Sí. Entonces todo el vino viene de afuera y súper caro, entonces si tú andas tomando vino, hay muy top, muy, tú sabes. Claro, es como de cuico. Claro, allá la cuestión es el ron, la cerveza, esa volada. Y en Mendoza, que es una ciudad que produce mucho vino también, como lo hace Chile. Sí. Ahí fue que le agarré el gusto al vino, a la cerveza, que la cerveza en Mendoza era súper barata. Ay, qué maravilla. ¿Cuánto te costaba una Quilmes en pesos argentinos? En pesos argentinos eran como... La Andes, que es como la versión mendocina de la Quilmes, era creo que 25 pesos. Y la Quilmes era 30. ¿Y cuánto equivale eso? No tengo ni puta idea porque las monedas están... Ah, sí, se han ido tan a la mierda. Están en la mierda. Pero podéis saber dentro del periodo. Pero era muy barato, eso te puedo decir. Era bastante barato. Era como que no desayunar 2 veces en la U. ¿Ya? Y te puedes salir a comprar unas cervezas. Ya. Esa es la equivalencia que le puedo hacer. Y ahí como que me alejé más de los destilados y empecé más con la cerveza y el vino, que es como mi onda ahora. Y sí, cuando empezamos a salir era como que ya, pero compremos unas cervezas o tomémonos un vino, así piolita, conversando. Y como que esa onda. Pero sí, incluso recientes tengo muchas anécdotas. Sí quiero aclarar que yo no estuve muy lejos del promedio en Venezuela. Porque mi mamá empezó, de nuevo, hola mamá, a tomar a los 15 años. Hola tía. Mi tía empezó a tomar a los 15 años también. Como que todos estaban en ese periodo. Yo me adelanté como unos meses. Claro, antes de cumplir los 15. O sea, lo mismo. No me juzguen. Acá es raro, al menos dentro de lo que era mi círculo, era raro como que se empezara a tomar esa edad. Igual, obviamente hay casos y casos, o sea, claro. No todo venezolano empezó a tomar mientras veía Ben 10 o... No, pero la mayoría sí. Puta. Sí. O sea, es difícil hacer ese tipo de comparaciones igual. Uh-huh. Pero, puta, al menos ambos tuvimos experiencias parecidas como... Y por periodos de tiempos parecidos. Sí. Que eso fue lo curioso. Sí, de hecho. Lo que yo sí agradezco en ese sentido es que tuve espacios de confianza, que eran mi propia casa en muchas ocasiones. Otras casas de amigas cercanas que conocía de toda la vida. Donde pude hacerme mierda y cagarla y vomitar mucho, versus que hubiera empezado a salir a carretear. Claro, en una disco y terminar hecha claro, mierda a en los una disco. 18 y claro. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras. Tu hígado probablemente sea un contra. Sí, tiene bastantes contras. En 10 años cuando el hígado me deje de funcionar va a tener muchos contras. ¿Te imaginas una vida sin poder tomar vino? ¿Qué hago con el podcast? Cagamos. Le cambiamos, no sé. No, es que no es lo mismo decirle 2 alprazolam y un vino. ¿O no? 2 diálisis y... Claro, 2 diálisis y, no sé, un patito. Claro. Pero bueno, entrando un poco a las anécdotas. Claro, ¿quieres que parta yo? Sí. Puta, ya. A ver, puta, la primera en la que pienso siempre que me preguntan historias de borracho. Uno de mis más grandes logros que... O sea, yo me juntaba antes con un grupo, con un círculo de amigos que se juntaban en una plaza, que eran gente de distintos colegios, de distintos barrios, que se reunían en un lugar relativamente céntrico, que se llamaba La Sabla. Porque son cool. Sí, pues porque decirle plaza era muy normie. Entonces, claro, dentro de este círculo de gente habían 2 personajes que eran el Peto y el Matías, que eran hermanastros y vivían juntos y vivían cerca de La Sabla. Entonces, siempre que se hacía algún carrete era en la casa de ellos. O sea, la casa del Peto, la casa del Mati. Y al final era un departamento bastante amplio, que había harta gente, tenía un buen living y un buen comedor que eran conectados.
Y se podía reunir un gran grupo de gente, había una mesa grande. Entonces se notaba que estaban acostumbrados a un flujo de personas amplio, o al menos estaban preparados. Ujú. Y una de las grandes actividades que se hacía en esa junta, y aparte de emborracharse y de terminar vomitando y de puta, poner música, tocar guitarra, cantar todo, más bien divertida, se jugaba el cacho. Que el cacho es un juego que se juega con dados. Ujú. ¿Tú alguna vez has escuchado algo del cacho? No. Puta, breve resumen, en vasos de cuero, tú pones 5 dados, compites contra una cantidad de personas que todas tienen 5 dados, que son tus cartas. Y la gracia del juego es intentar acertar, dudar o subir la cantidad de cartas, que se le denomina las caras del dado, que se repiten. Entonces, los 1, los 2, los 3, los 4, los 5, los 6. ¿Cachai? ¿Cuántos 6 hay entre todas las cartas? El juego ocupaba mucha probabilidad. Ujú. Aunque también había un factor suerte. También. Que de repente uno se iba a la mierda. Tiene sus reglas un poco más profundizadas, obviamente, pero como para dar un poco de contexto, era el constante sonido del chuc, 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 de muchos dados sonando en vasos, tirándolo en la mesa y mirándose todos, tratando de leerse. Era una energía muy parecida al póker. En Ya. ese sentido. ¿Cachai? Entonces, había un personaje que era el hermano del Peto, que el weón era seco, era muy bueno. Nadie sabía si había hecho un pacto con el diablo, si el weón tenía una mente matemática súper potente o simplemente todos estaban tan hechos mierdas que no eran capaces de pensar lógicamente. Ujú. Pero tenía todo este ícono dentro del círculo porque todas las personas que iban a ese departamento jugaban cacho, eventualmente. Siempre terminaba ahí haciéndolo. Y había también un meme constante de la vez en la que le ganaba al... Ay, ¿cómo se llamaba el hermano del Peto? Se me olvidó. Bueno, perdóname, no me acuerdo. Pero era de ganarle a él, ¿cachai? De ganarle al hermano del Peto. Que era un logro dentro de como de tu bingo de la zapla, podíais timbrarlo, ¿cachai? Junto con, no sé, vomitar en la plaza o que te hagan un control de identidad borracho, alguna mierda por el estilo. Hay varias historias ahí. Entonces, yo me acuerdo una vez, llegué de una junta que había habido en la Zapla y llegamos para allá, ya sí, todo súper piola, compartiendo, tomando, vamos a jugar cacho, ya, buena. Yo ya llevaba mi buen tiempo jugando, entonces entendía cómo eran las cosas, ya había ganado un par de partidas, otras veces las perdía, pero lo intenso en esta ocasión, que fue diferente, fue que éramos un grupo de aproximadamente como 8 personas en una mesa jugando y poco a poco se iban eliminando, ¿cachai? Al punto en el que quedamos el hermano del Peto y yo solamente, los últimos. Él con, no me acuerdo si tenía como 4 o 5 dados, yo tenía como 3 o 4. La cosa es que él me llevaba ventaja, porque es más fácil calcular obviamente cuando tenés más dados. Entonces, dentro de ese contexto, ya cuando llegaba a ese punto una partida de cacho en la casa del Peto, la mayoría de la gente se paraba, se ponían a conversar, algunos se quedaban viendo porque de verdad les interesaba saber el resultado. Y yo me acuerdo, en esta ocasión yo estaba muy hecho mierda. Deben haber sido las 1:30 de la madrugada, que para mí eso era tarde por el hecho de que nosotros empezamos a carretear como a las 7 de la tarde, tomando chela en la plaza, después yéndonos para allá. No, ni siquiera, pasábamos a la botillería, comprábamos copete, nos íbamos al departamento y empezábamos a tomar harto. Entonces para mí la 1 de la noche siempre ha sido tarde en carrete. Entonces era estar hecho mierda y yo entre que me concentraba en no morirme y trataba de pensar así, ¿qué mierda digo? Ni siquiera era cuántas cartas hay o cuál es la probabilidad, no era como ya, ¿qué wea voy a decir? Y de repente vi mis dados, no sé, fue como chucha ya, y le tiré un número, le tiré, no sé, 3 trenes, que cada pinta tiene su nombre especial, entonces los trenes son los 3, ¿cachai? Y elegí 3, y ahí tú puedes ir subiendo como de valor numérico o de cantidad de dados. Entonces puedes ir, en vez de 3, 4 o subir 4, ¿cachai?
Entonces, dentro de todo ese momento de tensión iba pasando. Yo seguía tomando, que a todo esto yo en ese periodo de tiempo, cuando tomaba un destilado que fuera pisco, ron, normalmente tomaba pisco, siempre prefería el pisco. Ujú. La piscola, yo creo que es por mi adicción a la Coca-Cola. Yo empezaba mitad del vaso pisco, mitad del vaso bebida, y le ponía el hielo después. Y eso era para empezar. Para después empezar a ponerle menos bebida, sacaba el hielo, ese tipo Cosas. de cosas que te potencian un poco el emborracharte. Y al final ya estaba como en mi cuarto vaso y estaba bien hecho mierda. Y en un momento, no sé, le tiré un número y resulta que él me dijo, ya no te la creo. Levantó, sí estaba, gané y celebré muchísimo. El hermano del Peto me miró como con cara de frustración, pero como con orgullo al mismo tiempo. Fue un momento bien épico. Y después de eso fue como, ya, sí, voy a celebrar, sí, me mando, me zampo el vaso, todo lo que me queda así como ya al seco, la weá, obviamente hueveando, cosas de adolescente. Ujú. Me tomé todo el vaso, lo que me quedaba, y ya, sí, me senté en el sillón, victorioso, a fumarme un cigarro, y de repente fue como un, Mm. uy, uy, como que no, algo está mal. Dije, ya no, si sigo fumando se me va a pasar. Y seguí fumando el cigarro. Iba como a la mitad y fue como, no, ¿sabes qué? Algo está mal acá. Como que dije, ya, tranquilito, me levanté, dejé ordenado el sillón, dejé mi cigarro ahí, dije, voy y vuelvo, fui al baño y ahí vomité. Me vomité bastante, al punto en el que sentí el estómago vacío. Aparte de que no se tendía a comer mucho en esos carretes, sino que era más Tomar, sí. tomar. Y era puro líquido. Y el punto en el que me sentí deshidratado, seco. ¡Oh! Cerré la tapa, tiré la cadena y fue a tomar mucha agua de la llave, así. Me lavé la cara. En ese tiempo no tenía barba porque estaba yendo al colegio, entonces no me ensucié ahí. Y bueno, fue limpiarme, estar bien decente, con una enjuagadita de la boca y salir piola. Pasaron como media hora y dije, ya cabrón, yo me voy, nos vimos. Como que para pasar la piola, así, compartir un rato, me fumé otro cigarro de hecho, pero no seguí tomando, ni cagando. Y fue como un, ya, ¿sabes qué? Sí, yo me voy satisfecho, yo no me quejo, acá yo la pasé la raja, tuve mi victoria del día y buenas noches. Y me fui y yo siempre de ahí me iba caminando. Entonces, doy todo este contexto porque el 90% de mis historias de borrachos están involucrados en ese contexto. Ya. Y era un trayecto como de 40 minutos caminando que me mandaban llegar a casa a las 2 de la mañana, 2 y media, 3, como que lo más tarde que llegaba era a las 3. Y caer a morir para después despertar con una caña que me acuerdo que mi papá me vio y me dijo, ya, toma, hice una sopita de pollo. Y fue como, sí, qué rico, esto es lo que necesitaba. Qué tierno. Sí, mi papá me cuidaba harto en esos casos. A mí me pasó algo con respecto a un mayor cuidándote en ese estado. Con mi primera borrachera como tal, que fue a los 15. Uh-huh. Mi abuela estaba de viaje. Yo en Venezuela vivía con mi abuela, casi toda mi vida estuve con mi abuela. Y ella estaba de viaje a Argentina porque estaba visitando a mi tía, que se había mudado para Argentina. Yeah. La cosa es que yo hago planes con una de mis mejores amigas, Dariana, y un par de compañeras del colegio. Nos íbamos a juntar en la casa de Dariana, pero tipo, plan piola, nada de tomar, simplemente era juntarnos, hablar, escuchar música, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces estábamos Dariana, 2 compañeros del colegio, un vecino de Dariana y yo. Yeah. A mí en un punto de ya entrando en la noche se me ocurre decir, ¿y si tomamos? Y todas, pero no hay licorería cerca, no nos van a vender. Claro, todas pendejas, súper menor de edad. Claro. Algunas ni siquiera con los 15 cumplidos. Mira, no eres la única entonces. Claro. Y yo ahí digo, no, pero esperen. Y le escribo a una prima que es mayor de edad, mucho, mucho mayor que yo, pero
era como buena onda. Y la cosa es que ella vivía al lado mío. Entonces yo le escribo, Maye, mira, estoy acá en la casa de una amiga en tal dirección. Oye, si te pagamos el taxi, tú vas a la licorería cerca de la casa y me compras una botella de lo que sea. De lo que sea. De lo más barato. Esos eran los predecesores de Uber Eats o de Rappi. Claro. Y me lo traes para acá, nosotros te damos la plata de la botella y lo del taxi. Y ella, ya sí, dale. ¿Y qué te compro? Y yo, no sé, compro un vodka, el más barato. Que para mis oyentes venezolanos era vodka glacial, que es de los vodkas más basuras y más baratos que puedes comprar. Esas fueron tus famosas últimas palabras. Claro, y fue un vodka saborizado en limón. Entonces ella llega con la botella, no teníamos absolutamente nada para combinarlo, no teníamos bebidas, no teníamos nada de comer, no teníamos jugo de naranja, nada. Ni siquiera agua, por último, como para rebajarlo un poco. No, ok. Así lo toman en Rusia, creo que con agua caliente, ¿no? No estoy seguro, no me citen en eso. Anyways, y ya, pero hagamos algo entretenido, ya, hagamos un juego. Y empezamos a jugar cultura chupística. Que cultura chupística es alguien escoge una categoría. Entonces, por lo menos yo te digo ya, cultura chupística de autos. Entonces van persona por persona, tiene que nombrar un auto, por ejemplo. Claro. Y si tarda mucho, tartamudea, se equivoca, repite uno que ya ha sido nombrado, caga. Y tiene que tomarse un shot. Entonces nos pusimos a jugar eso con la botella de vodka. Y en mi mente empezamos a jugar. Después hay un gran chunk de tiempo que desapareció, que todavía no regresa. Todavía lo estás esperando. Claro. Y después mi próxima imagen que recuerdo es yo arrodillada, vomitando en el baño de mi amiga sentada al lado mío, cagada de la risa, y la mamá de mi amiga apoyada en el marco de la puerta dándonos un sermón. Y yo vomite, que vomite, que vomite. Finalmente le escriben a mi papá para que me vaya a buscar. Y en mi mente, yo entré súper piola al auto, yo estaba súper bien. Para entrar a mi casa tenía que abrir un portón para que guardara el auto. Yo abrí el portón súper bien. Me fui a dormir tranquilita. Ay, mi papá no se dio cuenta. No, para nada. Al otro día, mi bisabuela me vio con la tremenda caña, con la media resaca, y me hizo una sopita de pollo. Mi bisabuela. Qué tierna. Y como al mes, me enteré que mi papá se había dado cuenta que ese día andaba súper borracha porque me amenazó con decirle a mi abuela que había pasado eso, para que mi abuela me retara por algo que no se había hecho X. Eso fue mi primera así. ¿Tu primera gran borrachera? Claro, y después de eso la mamá de mi amiga me agarró idea por mucho tiempo. De que tú eras la mala influencia. De que yo era la mala junta. Claro. Igual no se equivocó, si tú fuiste la que llevó el vodka. Y al otro día llegué y me ve a mi prima que me compró el bote y como que la pasaron bien. Sí. Oh. Puta, si estamos hablando de primeras veces, yo también tengo... Yo he tenido... A ver, una gran borrachera en mi vida. Un solo momento donde estaba tan ebrio que literal no recuerdo nada. Y me pasó cuando cumplí 18 años. Curiosamente. Entonces en ese tiempo yo estaba en el colegio, creo que estaba en tercero medio, si no me equivoco. Y yo ya había tenido experiencia carreteando con este grupo de gente de la Zapla y toda la weá. Y yo ya había celebrado mi cumpleaños 17 con copete, habíamos tomado chela, tomado vino. No, vino no. Habíamos tomado destilados, pisco, ron, vodka. Lo que hubiera. Claro. O sea, ni siquiera era lo que hubiera. Recuerdo ese cumpleaños de 17 con mi papá. No, con mi papá no. Con mi mamá llegando. Con una caja de madera como con 24 latas de cerveza, así como, ay, toma, traje esto para el cumpleaños, y yeah, bitch. Entonces,
Dentro de ese contexto ya estaba confiado. Ya. Y entendía, ya creía al menos, entender cuáles eran mis límites. Y era mi cumpleaños de 18, estaba con mi grupo de amigos del colegio, estaba el Pablo, el Pedro, el Nacho, la Rocío, el Javier, el Jaime, que Jaime desapareció de mi vida totalmente, no sabía de él desde que desaparecí en tercero medio. Ujú. Y como ya, démosle. La cosa es que habíamos empezado, estábamos en el patio de mi casa compartiendo, tomando unas chelas muy piola, ¿cachai? Yo ya había empezado a servirme, creo que un pisco, no estoy seguro. Y habíamos estado compartiendo, me acuerdo que había pisco barato, artesano el Cochihuas, que es como tomar pichí, una cosa así. Y ya, piola, yo me había servido un vaso, estábamos compartiendo y de repente llega mi hermana, mi querida hermana, con la excelente idea, ¡ay, están carreteando y toda la weá! Y yo muchas veces había visto a mi hermana con su amigo y su amiga fumando hierba, tomando, hueveando en la casa. De repente yo llegaba del colegio y estaba mi hermana con una luz estroboscópica bailando en medio del living, de la sala. Era como, ya, y yo me iba para mi pieza. Ujú. Y llegan, ay, no, pero tomen bien y la weá, y como que nos huevea al Pablo y a mí. Dije, no, que tomen bien, que a ver si son tan choros. Y nos pasa una botella de pisco, de artesano, de este pisco muy barato y muy malo. Dice, ya, pues, al seco. Y fue como, ya, que ándate la chucha, yo no tengo nada que probarte. Ujú. Y fue como, ya, pero lo voy a hacer igual. No quiero probar nada, pero lo voy a hacer por mí. Exacto. ¿Quién eres tú? Yo solo lo estoy haciendo porque quiero. Y entonces los dos nos mandamos un buen trago de esa botella. Un muy buen trago. O sea, creo que bajamos como un quinto de la botella entre los dos de alcohol puro y malo y Claro. barato. Y después de eso para mí hay un pequeño, muy sutil fade a negro, como un fundido a negro. Y después de eso paso y es la mañana, estoy en mi cama, no hay sábana, no está el cubrecolchón, estoy durmiendo con el puro cubrecama, tengo el pelo medio tieso, qué weá. Qué asco. Y tenía un dolor de estómago asqueroso, una caña, una resaca horrible. Y me paro, y me enderezo, salgo al living, y en el living estaba el Pedro, el Nacho, el Pablo, y no sé si estaba, no creo que el Javier, no. Creo que estaban ellos tres nomás. Mm. Y me asomo al living porque lo había escuchado hablar. Y les digo, oigan cabros, ¿qué pasó anoche? Y se cagaron de la risa en mi cara. Y después nos contaron toda la mierda que hicimos. Yo me caí muchísimas veces. Pero así mal. En un momento, no sé quién cresta había llegado al cumpleaños. Y yo me paraba e insistía en pararme para ir a saludar. Y cuando en el momento en el que me paraba, me iba de golpe, me pegaba de frente. Terminé con heridas en la frente, en la cara. Creo que por los pómulos. Puta. ¿Qué otra cosa más? Me dijeron que intenté darle besos a la polola del Pedro. Yo no me acuerdo absolutamente de nada, pero de nada, de nada. Y que me había caído muchas veces, que en un momento terminé tumbado en el suelo vomitando. Que ahí fue cuando intervino mi papá. Y él me agarró y me llevó a la pieza. Vomité las sábanas, vomité toda la mierda que había en la cama, por eso no había absolutamente nada. Y mi papá más me había vomitado encima. Me lavó el pelo, me cambió de ropa y me tiró a dormir. Y todos los demás siguieron carreteando súper piola, después se fueron, ya, todo buena onda. Mientras tanto, Pablo también está completamente borracho. Él me contó que él también no recordaba absolutamente nada. Al punto de que en un momento, yo creo que los momentos más icónicos que recuerdo son él, que me contaron, que yo no recuerdo nada. Él corriendo, moviendo los brazos diciendo soy un hada, mientras aleteaba y corría por todo el patio. Después en el living, cuando estábamos ya conversando, seguíamos hecho mierda, el weón se cae inconsciente, le da un cabezazo a la mesa de vidrio donde estaba el televisor y rompe el vidrio.
De hecho, hasta hace poco seguía estando ese mismo vidrio roto de recuerdo ahí. Y lo rompió con la cabeza y nadie sabe cómo no se cortó o algo. Y lo tercero fue que le pasaron una camisa mía porque él también se había vomitado encima. Una camisa mía que a mí me quedaba grande y mi hermana quitándole los pantalones. Y después comentando, no, si yo le vi el pene al Pablo. Nice. Sí, y... O sea, fue un momento muy épico y muy bajo en mi vida. Que al punto de que nunca me ha vuelto a pasar, de que no me acuerde de una noche tomando. Yo creo que ese fue como el punto más bajo y al tiro fue ya, nunca más para allá. Sí he tenido resacas horribles, pero nunca he vuelto a ser así. Y después fue ir a clases con, no sé, un moretón en la cara, con una herida en la frente y todo, jaja, huevonao. Obviamente mi grupo de amigos, no, claro. No gente externa, nadie sabía que me había pasado y se preguntaba, no, puta, me caí curado. Y chao. Claro, corta. Corta, no necesitan saber más. Esa fue mi primera gran borrachera. Y yo creo que me voy a acordar de ella para toda la vida. En mi caso, una de las peores borracheras que todo esto a mí me ha pasado, que hasta este año incluso, todos los años, aunque sea una vez al año, termino demasiado hecha mierda, curada, borracha, vomitando. Y es algo que yo he dicho varias veces, no me va a volver a pasar, que yo nunca he hecho resoluciones de nuevo año. Hice esa fue mi resolución del año pasado para sí. este año, y la terminé rompiendo como el 15 de enero, una cosa así. Sí, había pasado nada, eran como 2 semanas y vomité. Sí, y fue culpa de mi papá. Miren, pero, encima. anyways, una de mis peores borracheras fue en el último año que yo viví en Venezuela, que a todo esto, todo ese año fue de trámites y cosas, y yo ya sabía que me iba a ir y planificando y estresada, y fue un año de muchísimo alcohol. Porque, para sobreponer eso. Claro, porque fue el año que me gradué del colegio, era mi última instancia, que hasta hoy día todavía no veo a mis compañeras del colegio para poder compartir con ellas, para poder compartir con mi familia, y todo eso involucró mucho alcohol. Claro. Y una instancia en particular fue que una tía me invitó, que vivía en otro estado, porque de donde soy yo es montañas, ríos, campos, cero playa, súper alejado de la playa, que es como de las cosas icónicas de Venezuela. Qué irónico. Sí, pero tengo una tía que vivía en un estado donde estaban cercanas las playas. Entonces ella me invitó a ir una semana allá para que fuera a las playas antes de irme y pasara un tiempo con ellos. Allá estaba uno de esos primos que mencioné que fueron mis cómplices en el alcoholismo por muchísimos años. Ángel, que claro, yo voy y estaba pasando los días con él, y un día fuimos al supermercado con mi tía a hacer compras para la casa y la convencimos a que nos comprara una botella de vodka. Que era un vodka que yo había tomado en mi fiesta de graduación, en la cual también me hice mierda pero no vomité. Orgullosa. Pero el vodka no me había dado resaca fea y era rico. Entonces yo le dije a mi primo, mira, yo me curé con esto en mi graduación, pero no me dejó resaca, comprémoslo. Y él, ya, dale. Y empezamos a tomar esa mierda como si fuera bebida. Yo creo que ese era el problema con tu borracha. Como que no le tomaban conciencia de la potencia del alcohol. No, porque era de estos vodkas medio saborizado a algodón de azúcar, frutillas, ese tipo de cosas, y lo mezclamos con 7-Up. Ah, ya, al menos esta vez no lo estaban tomando solo. Sí, pero lo tomamos estúpidamente rápido. Y estábamos tomando y hablando, y según íbamos tomando, nuestro tono de voz iba alzando estúpidamente. Y claro, era como un día... No, era un viernes. Sí, era como un viernes. Y estaba mi tía con mi tío y nuestro primo chico intentando dormir, y nosotros súper escandalosos, borrachos hablando. Y se nos acabó la botella de vodka y era demasiado temprano porque nos los tomamos muy rápido. Y es como que no nos vamos a dormir hasta ahora. Y Ángel se puso a rebuscar en los gabinetes del papá y encontró como un cuarto de ron blanco. Clásico venezolano. Y dijo, ya tomamos esto. Y
Ya, sí. Nos servimos el ron. No me acuerdo con qué lo mezclamos, pero sé que lo mezclamos. ¿Ya? Y empezamos a tomar. Y mientras yo me estoy tomando mi primer vaso de ron blanco, mi primo está en el medio rant súper intenso, con mucho movimiento y gesticulación y hablando súper fuerte y yo escuchándolo así. Y de repente me sentí muy mal. Le acerco mi dedo a él y le hago shh. Me levanto del sofá, me voy al baño y empiezo a vomitar descontroladamente. Como a los no sé cuánto, un par de minutos, llega mi primo como que ¿qué te pasó? Y estás vomitando. Y vomite. Y él se quedó parado viéndome vomitar un rato. Después le dio asco y se fue a vomitar en el lavaplatos de la cocina. Ay, ¿por qué en el lavaplatos? Ay, no. Entonces estaba yo vomitando en el baño y él vomitando en el lavaplatos. Qué asco. Y ese fue el punto de la noche donde dijimos, creo que deberíamos dormir. Claro, deberíamos parar. Nos fuimos a dormir. Yo al otro día desperté con una de las peores cañas que he tenido. No podíamos desayunar. Mi tía nos hizo un desayuno y no podíamos comer. Teníamos el estómago hecho mierda. Todo nos daba náuseas. Finalmente, en algún punto del día yo dije, ya voy a intentar ducharme, a ver si eso me quita el malestar. Y me estaba duchando y tuve que sacar la cabeza de la ducha para vomitar en el inodoro. Oh. Fue terrible. Y en el resto del viaje de la playa no podía tomar, porque estaba demasiado resentida. Asqueada. Claro. Qué intenso. Igual es violento, porque esos son los mismos momentos que te hacen decir, puta, no quiero experimentar esto de nuevo. Sí. Sí, es brígido. Y fue, no sé, fue como un lindo lacito, no sé, a despedirme de mi primo. Claro. Dado todo el historial de alcoholismo que ya habíamos vivido. Era temáticamente acorde al final. Sí. Qué buena. Al menos tuvieron una buena despedida. Uh-huh. Intenso. Puta, para mí, no sé, sería complicado hablar de experiencias aparte de, no sé, el inicio o de lo peor. Tengo una buena cantidad de historias que podría compartir, pero tampoco quiero que el capítulo dure 7 horas. 7 horas y media, entonces quería mantenerlo un poco más relajado en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pensándolo por ese mismo lado, yo creo que podría contar aquella gran historia de la vez que me emborraché en el carrete de la universidad. Que el carrete mechón que, ¿cómo que se llama? Como mascota, una cosa así, ¿o no? Yo no fui a ninguno. Yo fui a uno y no fue la gran cosa. Bueno, o sea, sí, no es mi ambiente. Que al final fue ir a una disco fuera de Santiago, entonces, no sé, no he contado esta historia muchas veces y tampoco es tan icónica, pero me parece acorde hablar de algo un poco más actual, al menos en ese sentido. Ya. Entonces, puta, esa vez de partida hay todo un tema en la Universidad Mayor de que los mechones, que son los de primer año, los que recién ingresan, y los de segundo van en conjunto como un carrete generacional auspiciado por la universidad, obviamente, donde llega una disco que no me acuerdo cómo se llama, creo que Espacio Riesgo, y ahí puta pasan de todo tipo de weas finalmente. Y bueno, esa vez yo todavía estaba nuevecito en la universidad, no conocía los círculos realmente, no entendía bien con quién me estaba juntando, estaba muy a la ligera, así como, ya, bueno, onda con todo, pasémosla bien. Y me acuerdo que terminé involucrado con un grupo con el que ahora realmente no me junto mucho, o sea, habían un par de personas que sí, buena onda en la U, pero nada más allá. Y un par de personas que se fueron de la carrera, de hecho. Y fue juntarse en el metro Escuela Militar, a hacer una previa, que nos fuimos a una suerte de bancas que hay a la salida del metro. Y nos sentamos ahí a tomar, y estábamos tomando, era vino blanco con quempiña, un tropical, sí, tomando bien piola. En un momento
esperando los buses, porque se suponía que los buses nos iban a llevar al local y de ahí íbamos a hacer la weá que quisiéramos. Y llegamos, ya. Después de repente en un momento nos quedaba vino, había llegado el bus y fue ya a mandarse unos tragos muy apresurados tratando de aprovechar lo más posible el alcohol, que eso me trajo muchos recuerdos de mi época de colegio. Como de darle ese nivel de prioridad al copete, como al emborracharse. Y fue salir y subirse al bus, ya que todos hueveando y la weá así, tirando la talla, fumando en el mismo bus, le importó una mierda, todos fumando hierba, fumando tabaco, fumando cigarro, lo que fuera. Y fue llegar a este disco y decir, ya, este tipo de ambiente. Sí, es carrete bailable, sí, hay música, entre que mucho reggaetón, algo medio, no sé, disco, no electrónico, pero como de esas voladas. Y una barra de copete exuberantemente cara, que en un momento dije, ya, sí, igual tengo mis lucas, voy a comprarme algo, pero fue no asqueroso, o sea, era como 5 lucas la piscola, y era como un vaso de 200 cc, fue como, váyanse la chucha, y no tomo ni una weá. Y me resigné a ya, voy a pasar el resto de la noche aquí compartiendo, no sé, conversando. Al final eventualmente terminé en el mismo tipo de ambientes que se me dan en mis propias juntas, que no sé, afuera, conversando, fumando. Terminé sentado en un círculo con gente, compartiendo. Y a todo esto mi mamá me acuerdo que me había regalado unos cuchuflí, que me había dicho, no, cómetelos cuando quieras. Y dije, ya, voy a llevar estas juegas para el carrete, porque sé que después las voy a necesitar. Tienen azúcar, tienen, no sé, carbohidratos. Dije, ya me van a llenar el estómago y me van a despertar en caso de cualquier emergencia. Como, ya, listo. Y claro, los tenía guardados, estaba sentado, conversando. Y alguien me ofrece una cerveza. Como, ya, sí. Empecé a tomar cerveza. Era una cerveza de alguien que me habían ofrecido un par de sorbos. Y dije, ya, sí, ¿por qué no? ¿Qué va a pasar? No me voy a morir. Y tomé, y tomé, y de repente me llegó un vaso. Como, ya, dale. Le di un par de sorbos. Y empecé a mezclar mucho alcohol. Mucho alcohol en pocas proporciones. Y alguien, bueno, nos invitó a fumar. En un ambiente más, no sé, íntimo, relajado, conversando. Y empezaron a correr, y daban vueltas y vueltas, y pasaban, me llegaba, fumaba un poco, pasaba, después me llegaba otro. Y como que no le tomé conciencia al hecho de que estaba mezclando muchos alcoholes distintos con otro tipo de estupefacientes. Hasta el punto en el que dije, ya, yo creo que fue suficiente. O sea, yo ya estoy listo, estoy bien, no necesito más. Y me acuerdo que dentro del contexto de lo que había sido ir al local, había una guardarropía, ¿cachai? Donde uno iba y dejaba sus cosas para que al final de la noche te las llevara. Para no andar cargando, no sé, tu chaqueta, tu mochila, tu bolso, tu cartera, lo que fuera. Y la cosa es que dije, ya, puta, hicieron el anuncio de que iban a cerrar guardarropía y fue el ir a buscarla. Había una cola gigantesca, había un montón de gente estúpida. Yo tacleé mi avance hasta el como el mesón, y ahí está muy hecho mierda diciendo, oiga, yo quiero mi mochila, y hueveando porque quería sacar mis cosas. La tipa más encima, no sé cuál habrá sido la situación de ella, pero andaba súper emputecida, entonces como que no pescaba a nadie, no miraba a nadie, como que agarraba a una persona y se daba la vuelta buscando cada uno de los puestos hasta encontrarlo. Aun cuando una persona le decía, no, es ahí, en el de ahí, en el de ahí, en el de ahí. Cuando sabían dónde lo habían guardado. Entonces, no entiendo cuál habrá sido el pensamiento de esa mujer en ese momento. Pero cuando estaba esperando, ahí me cayó todo el tejazo de, bueno, ya tení 23 años encima, ya no estáis en tu prime de copete, de carrete. Y fue como un combo en el estómago de, quedar hecho mierda. Sintiendo que iba a vomitar, que me estaba enfermando, que estaba con el malestar más violento que había sentido hasta ese punto. Y fue el quedarme apoyado en el mesón con la cabeza firmada en la mano, con un brazo extendido totalmente como si estuviera muerto, con mi vale de la guardarropía moviéndolo así apenas podía, mientras por dentro estaba, no, esto no me va a pasar, no voy a vomitar, no me voy a sentir mal, voy a superar esto. Tú voy, Alfonso, dale.
dale, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y por pura fuerza de voluntad, debo haber, no sé cuánto rato estuve, yo sentí que estuve como 40 minutos. Estoy seguro que probablemente fue menos. Mm. Pero fue un constante, no voy a vomitar, no voy a sentir mal. No, dale, tú puedes, dale. Y de un momento a otro pasé como todo ese momento de crisis. Yo creo que habrá sido, no sé, el hecho de que sudé por el nerviosismo, el alcohol o lo que sea, o que había tomado una larga pausa desde que había estado haciendo todos los jugueteos alcohólicos. Y pasó. Y me sentí bien. Y me sentí, no sé, como que de un momento a otro levanté la cabeza, abrí los ojos, me reincorporé. Y mi primera reacción fue, oiga, quiero mi mochila. Lo primero que hice fue estirar el ticket. Ya, pues weón, me quiero ir. Porque yo dije, ya, pasó esta weá, yo me quiero ir, me voy a la mierda. Y la verdad es que conseguí mi mochila, después de un largo, extenso rato donde yo le decía a la tipa, está justo detrás de usted, está ahí en el day. Y la tipa quiso darse la vuelta, buscándolo por su cuenta propia. Y la cosa es que conseguí mis cuchuflís y me fui al baño a comerlos porque dije, yo no le voy a dar de esta mierda a nadie. Váyanse al carajo. Y me fui a encerrar al baño y al momento en el que entré al baño vi uno de los espectáculos más morbosos que jamás he visto. De partida, todo inundado con agua. Agua de los lavamanos, agua de los urinales, agua de los inodoros. ¿Cachai? Gente vomitando justo al lado de, no sé, lo que podría ser quizás ya en el lavamanos. Vomitando, habían charcos, gente, weón, hecha mierda, cagados de la risa, otros no sé en qué estaban, no sé si habrán estado teniendo sexo dentro del baño. Creo que hicieron un reclamo por eso del mismo local de evento. Mm. Y yo, pelita con mi bolsita, me metí al baño y me comí todos mis cuchuflis porque estaba realmente hecho mierda. Fue como, ya, estoy listo, voy a ir a despedirme y me voy a ir a tomar un bus para volverme a mi casa porque yo no quiero más de esta weá. Ya había intentado compartir en ese ambiente y dije, de hecho hasta había bailado en grupo, mm, tratando de pasarla bien, pero fue simplemente no es lo mío. Y me despedí de la gente, me fui a subir al bus. Y en lo que iba a buscar el bus, que de hecho un par de personas se me unieron con la idea de irse. Entonces, ya, puta, no me voy a ir solo. Piola. Y afuera, en lo que estaban a las afueras del local, dos buenas se empezaron a agarrar a combo. Las peleitas se pusieron violentas y fue como, mierda, así era la primera vez que yo presenciaba una pelea, de verdad pelea de borracho. Había visto otras personas golpearse, entre que jugando, como juego medio bruto, super macho y toda la weá. Pero esta fue una verdadera pelea con violencia y con un odio impulsado por el alcohol y quizás que otra weá más. Y fue un círculo de puros estudiantes viendo cómo otros dos estudiantes se agarraban, un poco entre observando el morbo y un poco entre, concha de tu madre, alguien llama a carabinero. Al punto en el que no me acuerdo quién fue, no tengo idea, pero a un tipo de los que estaba peleando le llegan por detrás, le dan un golpe en la nuca y lo tiran al suelo. Y vi como su cabeza se azotó en el asfalto. O sea, fue violento, fue muy cuático y fue un mierda. No, yo no quiero tener que ver con esto. Fue un poco esquivar toda la situación mientras seguía viendo, porque obvio que quería seguir viendo. La gente con los celulares grabando. Hasta que en algún punto, ya cuando se dieron cuenta de que estaban puro hueveando y se estaban empezando a ir a la mierda con la pelea, lo agarraron y lo separaron. Después de eso creo que llegó carabinero, no estoy seguro qué fue lo que pasó y yo me subí al bus y me fui. Y llegué a mi casa tranquilito, a dormir y a pasar la última caña que he tenido hasta ahora, que fue el año pasado como por abril creo. Ujú. Que ha sido la última caña real que he pasado. Y no sé, fue como... Hasta entonces ha sido mi cierre dentro de las malas experiencias con alcohol. Después de todo lo que ha pasado, de todo ese tiempo ha sido más tomarse una cerveza con amigos, unas copas de vino, mucho más piola. Ya no es el buscar emborracharse y hacerse mierda y ese tipo de ambiente. Es más piola, mucho más relajado. Sí, de hecho. Puta, yo no fui a ninguno de esos carretes. A mí nunca me han gustado los carretes grandes. Me dan muchísimo estrés, me dan ansiedad,
Me estresa la idea de tener que forzar interacciones sociales. Claro. Y oportunidades pasadas donde había ido a ese tipo de ambiente me había sentido súper mal. Y cuando, aparte de que por otras razones, estaba de súper mal humor en esa época y no me interesaba nada de la universidad, no me interesaba nada de mis compañeros, me valía todo mierda. Que no es muy distinto de ahora tampoco. Para ninguno de los dos. No, pero sí es distinto. Anyways, en ese momento era el mindset de ni siquiera intentarlo, porque de verdad no me interesaba. Uh-huh. Yo nunca fui a ninguno de esos carretes. Pero sí, a finales de ese primer semestre, fui a una juntada de un compañero con un par de compañeros más. Que esa no fue mi última borrachera, pero sí fue mi última encuentro con los destilados que definitivamente me hizo cerrarle las puertas. Claro, para no verlos nunca más. Exacto. Que fue pisco, de paso. Qué asco. Oye, a mí me gusta el pisco. Qué asco. ¿Te doy asco acaso? Y fue tomarnos una botella de pisco, tomarnos un par de cerveza. Nos pusimos a jugar también. No me acuerdo qué juego era. Una aplicación. Tomanji. Ya, sí, que es un conjunto de juegos de borrachos. Claro, nos pusimos a jugar Tomanji. Entonces, no sé, me acuerdo una muy en particular que era: bebe un shot por cada arito que tengas, y yo tengo como 4 por oreja. Entonces me mandé así prácticamente un vaso entero y mucho de esa onda, y llegó un punto donde fui al baño de mi compañero a vomitar. Y vomité. Y había otra compañera dentro del baño conmigo, no ayudándome. Solo mirándote. Solo mirando. Y yo salí del baño como que no, yo me voy. A todo esto eran como las 5 de la mañana. Oh. Mi compañero me dice, no, pero, o sea, porque me vio muy hecha mierda, si quieres quédate, donde puedes dormir en el sofá, no sé, pero yo no, porque nunca me ha gustado dormir fuera de mi casa. Como que mi propósito después de un carrete es como llegar a tu casa. Llegar a mi casa. Y en ese momento estaba en modo, ¿cómo se llama? Supervivencia. Y solamente quería llegar a mi casa. Y yo, no, gracias, tranquilo. Pedí el Uber. Había llegado el Uber. Empecé a caminar hacia la puerta, me tuve que regresar, busqué la primera superficie vomitable que estuviera a mi alcance. Mierda. Que fue el lavaplatos de mi compañero. No. Vomité en el lavaplatos, me despedí de todo y ahí me fui. Pero fue como la última, así Sí. Y chao. Iba en el Uber a mi casa y en ese momento era invierno, era pleno invierno y yo andaba con un cuellito. Y iba en el Uber mal, mareada, muriéndome. Y en una siento que iba a vomitar y mi reacción fue agarrar el cuellito, que es como una bufanda, subirlo hasta mi nariz y vomitar. Ay, qué asco. Pero fue súper poquito. Fue como la última de la vomitada. Y el Uber obviamente me vio vomitando dentro de mi ropa de invierno. Pero finalmente logré llegar a mi casa, agarré el cuellito y lo volví en una bola y lo tiré en el cesto de ropa sucia y me fui a dormir. Y me fui a morirme. Qué horror. Y me acuerdo que ese carrete fue un domingo y el martes teníamos una prueba. ¿Prueba de qué? No me acuerdo. Lo cierto es que el lunes estaba demasiado hecha mierda para estudiar. Y empecé a estudiar todavía hecha mierda, pero un poco menos, como a las 8 de la tarde, noche, era invierno. Sí. Y llegar a la prueba el martes y todos los que estuvimos en esa junta era como que no vamos a pasar la prueba. A la mierda, sí, ya. Sí la pasamos. Pero sí, esa fue como mi última, ¿sabes qué? Los destilados no son lo mío y chao. Desde ese entonces no he tomado... ¿Ningún destilado? Ningún destilado. ¿Ni uno solo? No, o sea, ha sido como de repente que he tenido salidas familiares y piden tragos, como que a ver a qué sabe y darle un sorbo. Claro. Pero yo siempre con mi cerveza. O con el vino. Exacto. Sí, yo creo que por ahí va la cosa al final. Uh-huh. Por algo el vino y la cerveza son... O sea, no es imposible emborracharse con ellos, pero... No, es bastante posible. Sí,
Lo hemos comprobado varias veces. Sí. Pero tampoco es algo que sea el elemento de búsqueda, como ir a hacerse mierda. Siempre Claro. ha sido más con los destilados y puta, mucha gente se puede acompañar la comida con una cerveza, con un vino. Es más piola. Es mucho más relajado en ese sentido. Ujú. Y también da para otra instancia también. Sí. Pero eso un poco con nuestras historias. Yo en lo personal puedo contar, Muchísimas más. pero para que no se haga más largo el podcast, aunque va a ser un podcast largo, esas han sido como un par de anécdotas que nos han ocurrido a nivel alcohol. Claro. Ambos hemos tenido nuestra experiencia, un poco distinta, un poco parecida. Ujú. Yo no conté la vez que vomité rosado, por ejemplo. Yo tengo 2 historias que involucran alcohol que son bastante oscuras, Uy, pero quería terminar el podcast como en una nota más. más alegre. Más ligera. piola. Claro. Sí, entonces, no sé si le interesaría, Una segunda parte. claro, o una tercera incluso. No sé si tengamos tanta. Igual sí. Puede ser. Pero, Pero consuman alcohol con responsabilidad. claro, tengan esa idea nomás. Y que las anécdotas queden puta en cosas ligeras, ojalá. Claro, más. solo anécdotas y no pasen a mayores. Claro. Entonces, si les interesa escuchar más de esa historia, háganoslo saber en los comentarios, por supuesto. Ahora un poco entrando en la película Claro. que ya mencionamos, Sí. Joker. Ya dijimos que íbamos a hablar de Joker. Una transición bien brusca, pero necesaria. Ujú. ¿Hay algo que debamos decir antes de empezar la review? Spoilers. Claro, un anuncio de spoilers, Para los que no han visto el Joker, que vayan a verla. por favor. Si pueden. Muchos spoilers. Si no la han visto y no quieren spoilearse, Por favor. este es el punto donde abandonar el podcast. No nos vamos a enojar, está bien. Claro, ya tenemos las horas necesarias para monetizar, pero por favor compártanos. Ojalá pudiéramos monetizar. Sí. Entonces ya con eso aclarado, entremos a hablar del Joker. ¿Quieres que parta yo? Bueno, Bueno, ¿qué puedo decir de esta película que no se haya dicho ya? O sea, hay que empezar diciendo que es una película excelente. ujú. Es excelente. Todos los halagos y todo el furor y todo lo que han visto en internet, en las redes sociales, es bien merecido. Sí, Lo cual no pasa seguido. eso es cierto. Muchas veces tienden a generar un hype, como un interés por películas que No lo simplemente terminan siendo otra chaya comercial, algo por el estilo, o otra película de Marvel. Pero siento que es como una patada en las bolas a todo el universo cinematográfico de Marvel. Decir que, o sea, que llegue esta película y decir esto es el Joker Ujú. en contraste con todo lo que implica. Y no solo Marvel, No, sí, sino mucho del del cine contenido comercial. actual de DC también. ¿También? Sí. Pero ¿qué es actual de DC en realidad? Puta, el intento del Batman de Ben Affleck, la Mujer Maravilla, Batman vs Superman. Aquaman porque Aquaman está rico, Claro. Suicide Squad. Claro, verdad. Sí, sí. Es una patada en las bolas, realmente una patada en el estómago, en donde sea, que simplemente supera totalmente todo lo que hemos visto. O sea, yo creo que de las más grandes características de la película, más allá de que sí siempre se ha considerado al Guasón un personaje muy relacionable por las circunstancias y todo el tema, yo creo que la forma en la que te lo plantean es tan crudo, tan contemporáneo, tan presente, tan Ujú. potente en ese sentido que después vamos a hablar, yo creo que más adelante de eso, del tema de la violencia dentro de la película, Ujú. pero es un personaje con quien uno puede conectar muy rápido, Sí. uno puede entenderlo muy fácil. Que de hecho a mí me pasó desde bien al principio de la película, porque una de las primeras escenas, secuencias es Arthur, que después se convierte en el Joker, trabajando y Ujú. unos chicos adolescentes estúpidos, porque en esos estándares nos manejamos hoy día, Sí, robándole el cartel y humillándolo y pegándole y estrellándole el cartel por la cara. Toda esa situación de entrada a mí me impactó sí, porque era muy verosímil, porque era muy real. esa situación de abuso. Sí, porque fijo cuántas personas no han pasado por eso. Y denigrados por el mismo trabajo que hacen para salir adelante al final. Claro. Quizás no necesariamente tiene que ser una violencia física, pero sí hay mucha violencia Ujú. en ese tipo de situaciones. Y ese fue un constante en toda la película. Sí, Porque, ok, es una película, pero el retrato social actual que te plantea
mismo con la situación acá en Chile. Exacto. Era muy difícil no ver algo y no conectar 1 y 2. Claro. No pensar en... Puta, una frase que vimos en un video antes de empezar el podcast, que la realidad de Ciudad Gótica o de Gotham City ya no es una fantasía, o sea, es algo que estamos viviendo al final. Y ese era un tema también, por el cómo era la construcción del mundo, de los personajes y de su entorno. Hay una crudeza, una búsqueda del impacto también, pero no de un impacto gráfico, sino de un impacto real. No necesitas restregarte en la cara la situación para que tú digas, mierda. O sea, esto está pasando. Sí, de hecho, que dentro de ese video que Alfonso menciona, que era un video que se llamaba La gente que se paró a aplaudir al finalizar el Joker, no entendió el mensaje. Hubo mucha controversia con la salida de esta película, sí, especialmente en Estados Unidos, con toda la cultura actual de los tiroteos, sí, y todo lo que ha pasado, de miedo a que la película fuera a impulsar o glorificar, claro, o motivar un mensaje muy específico. Cuando yo vi la película, yo no sentí en ningún momento que la película glorificara el matar, porque fui víctima, voy a ser victimario. Claro, el tema de la venganza, como el desquite. Claro. Pero entiendo perfectamente porque hay mucha gente que se fue con ese mensaje de esa película. Claro, que les queda esa idea al final. Porque es parte de este grupo de personas que van a ver una pantalla. Mucho lo que pasó incluso con los comentarios de Scorsese con respecto a las películas de Marvel. Yo me puse a leer comentarios de gente reaccionando a la noticia o a las declaraciones, diciendo, yo no voy al cine para que me diga algo. Y eso está tan mal enfocado, ese pensamiento. Desde un principio el cine ha sido para eso. Simplemente ha sido un síntoma de la comercialización, la globalización, los negocios, que se ha convertido en una industria del mero entretenimiento y de un consumir algo fácil, algo cómodo. Sí. Y pensaba, quizás un comentario medio controversial, pero... Adelante, hemos tenido varios de esos acá. Con respecto a la situación acá en Chile, yo sé que la mayoría está saliendo a manifestarse porque es algo en lo que realmente creen. Eso está bien. Pero ¿cuánto grupo de gente específica no está saliendo a jugar a ser revolucionario por algo que vio? Sea el Joker o sea cualquier otra cosa, claro, que le pareció cool. Yo conozco compañeras y compañeros que se han lanzado el tipo de comentarios. Ay, no, es que a mí me encanta ir a una marcha cuando queda la cagada. ¿Qué estupidez es esa? Entonces, yo sé que precisamente esa no era la intención de la película, pero entiendo el por qué fue un síntoma, y ese síntoma es peligroso. ¿Por qué le llega a la gente esa idea al final? Aun cuando desde un principio te plantean las consecuencias de lo que es el entorno, la situación, el contexto de una persona, el descuido, que al final eso es lo que lleva a la gente, y el mismo pensamiento social es lo que también impulsa esas mismas necesidades de búsqueda de estabilidad, y el no encontrarlas son las que son el detonante de los problemas al final. Yo creo que, o sea, dentro del pensamiento de la glorificación de la violencia hay un approach tan distinto, incluso a nivel como de lo técnico cinematográfico, que es difícil de verdad caer. Yo creo que tiene que ser una persona muy superficial, muy superficial. Y puta, de eso hay mucho. Si pudiera decírsela a la cara a toda la gente, les diría que su pensamiento es una basura y que no tiene ningún tipo de fundamento, que juegan a ser controversiales, que juegan a ser revolucionarios, que simplemente buscan seguir el patrón de lo popular o el patrón de lo que les da una satisfacción más allá de sus vacías y tristes vidas que no saben con qué llenar. Claro. Pero dentro de, o sea, más allá de ese pensamiento, en verdad, ¿qué más tení? No sé, yo también tengo mis problemas con ese tipo de ideas de
el no tomarle conciencia, y siento que El no separar. la gente que no, claro, que no es capaz de separar la realidad de lo que es una película y de darle una vuelta a la película de qué es lo que te está diciendo, Ujú, porque al final es simplemente un medio de expresión, no claro. es una exhibición de una posibilidad en esta No. película en específico. O sea, ¿qué están buscando? No van a llegar a ninguna parte. Dejando un poco de lado esa parte, yo quería comentar uno de los aspectos que a mí me hizo sentir mucho esa idea de lo crudo, de lo real, de lo presente, Ujú, era el sonido de los balazos. Yo hasta hace poco tiempo, hasta que quedara la cagada acá en Chile, no tenía mucha experiencia con sonidos de balas, con sonidos de cañones disparándose, porque puta, no era algo que pasara seguido. Sí, con un par de veces escuché un tiroteo de narco afuera o alguna weá, pero muy aislado. ujú, Aquí fue un constante estar expuesto al sonido de cómo suena una bala, que es muy distinto a cómo suenan en las películas. Dependiendo del tipo de cine que se hace. Y me recuerdo un video que vi una vez que hablaba sobre el diseño sonoro, como, no sé, pues se le dio todo este realismo a Star Wars a través del sonido, de cómo sonaban las armas láser, los sables, todo ese tema. Iba mucho con el tema de la construcción y de la intención que había detrás de ese sonido, ujú. de la bala, en este caso. Que habían unas películas donde intentaban representar un sonido muy irreal para mostrarlo, como decirlo, como lo disonante de la situación, del contexto, del personaje, de la historia. Ujú, Todo lo que era muy ajeno. Y puta, en el Joker sentí que las balas sonaban como sonaban las balas que yo escuchaba afuera, no sé, de carabineros o de militares disparándole a otras personas, como sonaba en algún video que yo veía. Y ese fue un elemento que a mí me hizo sentir muy presente la realidad, como ujú. el buscar plantearte un mundo verosímil y cercano, quizás no cercano en experiencias, pero sí cercano a nivel sensorial, Claro. como de percepción de una realidad. Y puta, algo que yo te comentaba en particular es el hecho de no nos tratemos bien. No, Y cuando intentamos tratarnos bien, no lo hacemos realmente. Que yo creo que eso es un constante en el Joker. sí, Es como golpe tras golpe tras golpe. Que hoy día, en especial con las redes sociales y todo este juego de expectativa y de alcanzar cierto estatus y de ujú. todo el resentimiento. Al no poder llegar a eso, Claro, todo hasta los ricos contra los pobres está constantemente representado en las interacciones de Arthur con su entorno. claro. Cuando va a la mansión Wayne, Ujú. cuando estaba en el programa, Que finalmente es todo una falla de un sistema que lo único que hace es, no sé, aumentar más, generar más odio entre unos y otros. claro. Los pobres odian a los ricos miran abajo a los pobres. Yo nunca voy a alcanzar esta expectativa. Tú me miras menos porque no digo chistes tan buenos como tú. Yo te miro mal porque sé que estás cagado de la cabeza y no lo admites. Ese constante. Es la doctrina del resentimiento y del odio al final. Uh-huh. Un poco esa misma lógica es la que, puta, dentro de la misma película te muestra los extremos de los personajes. Uh-huh. Más allá de riqueza, pobreza, los extremos también morales. Claro. O sea, cuáles son los límites y qué pasa cuando uno los sobrepasa. Yo creo que dentro de lo que es la película del Joker, o sea, hay muchos puntos que se plantean a través de la justificación del trastorno mental, Uh-huh. pero también hay un límite. Hay un punto Claro. donde es simplemente la misma naturaleza del ser humano, que también habíamos conversado respecto a la lógica del pensamiento del Joker, no de necesariamente el de Joaquín Phoenix de esta película, sino de los que hemos visto tanto en películas animadas como en Christopher Nolan's Batman, o ¿cómo se llama el otro? Ben Affleck, dijiste. Sí, el de Ben Affleck, pero el de Ben Affleck muy basura. No, sí, una mierda. Que es todo este tema de solamente se necesita tener un mal día para terminar como el Joker. Claro. Que yo creo que lo que
uno de los planteamientos importantes de la película es precisamente eso, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto puedo culpar a los otros? ¿Hasta qué punto puedo seguir justificándome por los otros? Claro. Yo siento que son líneas muy delgadas. Y muy fáciles de confundir también. Uh-huh. Yo creo que va un poco ligado con el mismo tema de la enfermedad mental del personaje. Uh-huh. Que muchas personas tienden a justificarse a través de eso. En muchos casos. Claro. Yo personalmente también lo hice en algún momento. No de que haya matado a 3 personas en un metro, No, sino solo de... una. Eso no. No. Bueno, no de esos extremos, pero sí del estar constantemente buscando culpables cuando también hay una responsabilidad propia. Claro. O sea, obviamente dentro de la película, y puta, es algo súper real que te plantea las falencias del sistema, de cuáles son los objetivos reales de funcionarios, de la sociedad en sí, las barreras sociales, los conflictos constantes, las dificultades de las personas Uh-huh. que viven día a día y que muchas veces uno pasa por el lado y simplemente no los ve. Claro. Y porque no soy yo, no me afecta. Que ese es uno de los temas muy intensos de la película. Uh-huh. Que de hecho yo hace un tiempo vi un video, quiero ponerlo un poco como un ejemplo más aterrizado quizás, de una chica donde compartía su experiencia, donde alguna vez robó de tiendas, mucho. ¿Ya? Que había sido bajo un contexto de intercambio en otro país que era muy caro. Ella no era de una familia acomodada. Ella sola se estaba pagando la universidad, tenía préstamos de todos lados, trabajaba, pero ella se quería ir de intercambio y trabajó para irse de intercambio. Y estaba compartiendo casa con puros niños de papi y mami ricos. Y ya eso era como una tensión. Y le pasó que la robaron. Un carterista le sacó la billetera con sus documentos y la plata que tenía. Damn. Y ese fue como un catálisis de ella decir, a la mierda todo el mundo. En toda mi vida no me he podido dar un gusto. Estoy cansada de estar alrededor de toda esta gente basura. Voy a empezar a robar mierdas. Y fue robar y robar y robar bastante plata. Damn. A nivel de que si la agarraban... O sea, era En un crimen. Sí, un crimen igual importante. Y que le tomó que la agarraran robándose unos dulces, como de un mini market, darse cuenta de que solo porque el mundo te ha tratado mal, eso no te da poder para que tú empieces a tratar mal el mundo. Claro. Y intentaba dar un mensaje así como que nunca en sus putas vidas piensen que tienen título para hacer tal cosa. Nadie les da el poder. Exacto. Esa es la confusión que se tiene con respecto al Joker, Uh-huh. precisamente. Que viene a ser toda la situación del Joker un grito de ayuda. Sí. Que eso es algo que plantean en el video que vimos. De hecho, todo el tema de la falta de una verdadera inclusión, Uh-huh. de las dificultades que implica sobrellevar una enfermedad mental y todo el tema también de el apoyo que da el Estado a esas personas. Uh-huh. No es un juzgar, no es un sacar en cara, no, que la gente no tiene este tema, no pueden sustentar sus necesidades, ¿cachai? Sino es una búsqueda de, por favor, entiendan esto. Uh-huh. Por algo hay una construcción del personaje donde uno empatiza y se encariña y lo ve pasándola mal y lo ve tratando de salir adelante y con sus problemas, que es una construcción que a mí me recordó mucho, ponte tú, a Walter White. De hecho. Quizás no a nivel de potencia narrativa, porque nunca llegamos a conocer a Arthur como conocemos a Walter, Uh-huh. pero es como un proceso similar al final, porque vemos a este personaje desvalido, sufrido o inferior que se empodera a través de una historia. Pero ¿qué es lo que hace que se empodere? Claro. ¿Cachai? Mucha gente puede interpretar como que es la misma enfermedad de Arthur la que lo impulsa a cometer los crímenes o a
esta filosofía de mierda de me voy a reír de todo lo cruel porque la vida es cruel y Claro. ponerle la buena cara a todas las influencias de la madre y los trastornos que tenía la madre también al final. Puta, son muchos temas que al final terminan construyendo toda esta visión de sí hay consecuencias, sí hay un entorno, pero no hay que dejar de lado el que él mismo fue el que tomó esas decisiones. Claro. Distinto sería, no sé, pues de un esquizofrénico, que ahí es Sería otra otro historia, caso es muy otro específico. caso, son otras circunstancias. O sea, al final lo único que implicaba su enfermedad era que se riera. Claro. No era más que eso. Era que se rieran, no sé, que por lo que habíamos conversado nosotros habíamos notado que era como en momentos de estrés, de ansiedad, de miedo, Claro. de nerviosismo, de incomodidad. Lo cual es muy curioso el paralelo que hace con lo que le decía la mamá. Que siempre tenía que poner la mejor cara y todo. Que iba un tema de él nunca tuvo un verdadero espacio para drenar su Sí. dolor. Nunca simplemente pudo llorar 3 horas desconsoladamente y después sentirse mejor. Porque siempre se le dijo Aguanta. sonreírle a la vida. Claro, sonríele a la vida. Y esa es de las peores filosofías que se puede tener realmente. Ujú. El buscarle el lado positivo a todos, no, weón. Hay que asumir que hay bueno, hay malo, y a veces simplemente no hay otra alternativa. Y ser capaz de concientizar las necesidades emocionales de una persona. Claro. Del sentirse mal, del sentirse bien, del llorar, del reír. Son todas parte también de un estigma social Claro. respecto a la expresión de las emociones. Sí, de repente te tienes que sentir mal y quieres llorar y te vas a estresar y te vas a frustrar y cualquier cosa, con tal de que mañana te puedas despertar Bien, mejor. claro. Yo entiendo que todo va bajo contextos. A ver, yo no me voy a soltar a llorar en plena clase, No, obvio. pero Pero puedes esperar a llegar a tu casa, encerrarte en tu pieza, llorar por 2 horas, dormir y después despertar y sentirte seguir. mejor. Sí. Seguir con tu vida. Es el tema, la represión de las emociones. El Ujú. contenerse también es un problema. Claro, porque después, en algún punto, Todo vas a eso sale. explotar Sí. y no sabes cómo lo vas a hacer en muchos casos. Es importante tener conciencia de la salud mental. Y yo Ujú. creo que ese también es otro mensaje que da la película muy presente. Sí, El descuido que se tiene y la ligereza con la que se toman ese tipo de temas. La depresión, la ansiedad, que son ya prácticamente memes a nivel de contexto social, donde la gente hace chistes y se huevea mucho con eso, pero son cosas importantes y que afectan realmente. y que tampoco podemos negar el hecho de que los índices de depresión y de ansiedad y de cuánta otra cosa cada año sube más. O sea, hay una razón detrás de eso. Claro. Eso es lo mismo que habíamos estado conversando respecto a el mismo contexto social de la película, es lo que impulsa al personaje de Arthur a vivir estas mismas dificultades. Y no es distinto a lo que pasa en la sociedad actualmente. Claro. Que ese es otro tema. No necesitaba ser el Joker de DC, de Batman, de Gotham. Claro. Podía haber sido cualquier otra persona y la historia se contaba. No necesitaba estar vestido de payaso al final. Podría haber sido cualquier tipo que uno ve en las noticias de mental breakdown y le disparó a 3 personas o mató a alguien. Y muchas veces la gente no le toma el peso al que lleva a una persona a ese extremo. Yo de hecho he escuchado un podcast esta semana, que es uno de mis podcasts favoritos de hecho. Se llama Armchair Expert. Y el tipo, como el host principal, el anfitrión principal, es un tipo que está en sus 40 y tantos. Y él tenía una conversación con una persona donde le decía: cada vez me encuentro conmigo mismo más amargado todos los días, quejándome de esta juventud tan débil. ¿Ya? Y tengo que hacer un ejercicio consciente de decirme: estás equivocado. Porque tú fuiste criado como un simio que no sabía expresar sus emociones.
y que porque tenía que ser un hombre no podía verse vulnerado en ningún momento, las siguientes generaciones no lo tienen que hacer así. Es parte de una evolución. Y se me es muy fácil como irme hacia el lado de como a mí me criaron. Claro. Y tengo que hacerlo un ejercicio consciente de no hacerlo. Por eso es que el contexto nos afecta tanto a cada uno. Uh-huh. Qué intenso igual. Sí. Un súper buen podcast, por si lo quieren escuchar. Es una persona bien interesante que tenga ese nivel de conciencia y de entendimiento de un entorno o de una realidad. Uh-huh. O saber decir el mundo está cambiando y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Claro. Ese es el tema con los boomers. Mm. Pero bueno, volviendo un poco a la película, más allá de las apreciaciones densas que les podemos decir, véanla ustedes mismos, compruébenla. Es una excelente película, es muy potente emocionalmente. Sí. Y si ya la vieron, quizás denle otra vuelta al mensaje. Claro, traten de darle una reflexión. Si al final el cine se hizo desde un principio para exponer una realidad, para plantear una reflexión, para que la gente pueda experimentar de una forma más completa otras realidades. ¿Qué pasaría si fueran ustedes los que estuvieran en la situación de Arthur? Entonces eso, es una súper buena película, todos los elogios, bien merecidos. Joaquín Phoenix. ¡Qué actorazo! Su risa era tan perturbadora. Increíble. Le dolía. Sí. Era muy, 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 muy potente su actuación. Muy real, muy cruda. Así que es súper buena película, muy excelente. Véanla. Sí. Disfrútenla, denle una vuelta, compártanla. Inviten a alguien a verla en el cine, aunque salga 7 lucas la entrada, vayan. Que todo esto, yo tenía muchísimo tiempo sin ir al cine. Creo que la última vez que fui al cine fue invitada, onda por mi tía. Claro. Qué caras son las entradas. Sí, qué paja. Y después se quejan de que el cine está muriendo por culpa de Netflix y de otras plataformas online. Son demasiado caras. Sí. Si no hubiera sido la película que fuimos a ver, yo no pago esa entrada, lo lamento. Ni cagando. O sea, uno debería hacerlo porque nosotros estamos estudiando cine y todo esto, pero también somos estudiantes. Y eso implica no tener presupuesto, entonces no es como que podamos ir todos los fines de semana a ver una película distinta. Claro. Aparte que ni siquiera la cartelera es tan interesante o tan rica como para hacerlo. Sí. Pero vean el Joker. Véanla, por favor. Gasten las 6 lucas. Así que eso, para concluir un poco el podcast. Podríamos extendernos mucho más, pero ya está siendo largo. Está siendo largo y también es tarde acá, así que queremos darle ya un cierre. Muchas gracias por escucharnos. Sabemos que son pocas las personas que llegan a esta parte del podcast realmente. Así que súper agradecidos. Agradecidos de que lo estén escuchando. Pedirles que nos sigan en Twitter ahora, en Instagram. Suscríbanse, compartan el podcast. Ya sea que a la persona le interese o no escuchar reviews de películas o gente hablando de vino, gente que le guste escuchar anécdotas, claro. No sé, temas que se hablen, cualquier porquería, compártanla, mándensela a toda la gente que puedan. Nosotros vamos a estar también buscando el ampliar más el público del podcast porque nos interesa que crezca. Claro. Si siempre fue un planteamiento. Claro, lo estamos grabando para que la gente lo escuche al final. Sí. Ya teníamos estas conversaciones antes sin los micrófonos, así que... Sí, no es distinto para nosotros. No es una satisfacción personal al final. Pero eso, compártanos todo lo que puedan. Muy agradecido de cualquier tipo de apoyo. Vamos a estar tratando de actualizarnos más apropiadamente. Aún estamos encontrando un ritmo de trabajo, quizás hasta que se calmen un poco las cosas. Sí, que por ahora yo creo que va a ser mayormente publicación los sábados. Sí, por un tema del tiempo que nos da para juntarnos realmente. Sí, más que un tiempo, porque tiempo tenemos de sobra. Sí, eso son las instancias, a eso es a lo que me refiero. Circunstancias en las que nos podemos juntar. Claro, pero eso finalmente. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Si no han escuchado los otros capítulos, revísenlo. Péguenle una ojeada, síganos en nuestras redes sociales.
Suscríbanse y que tengan una buena noche. Buenas noches.